Transparencia y Buen Gobierno, que, bajo mi punto de vista, es sin duda ninguna una ley nuclear dentro del derecho público autonómico, absolutamente fundamental en el contexto de un Estado democrático y, junto con ello, la premisa para realmente establecer un control de la gestión pública por parte de los ciudadanos, establecer mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones públicas y, sin duda ninguna, también aprovechar esa información que está en poder de la Administración para generar nuevos productos, nuevos servicios, nueva información y, en definitiva, riqueza. Todo esto y más puede hacer la transparencia. Y si bien es cierto que está apuntado en la ley estatal, y yo creo que la ley autonómica en este sentido da algún paso más, que debe ser valorado muy positivamente, lo menos cierto es que todavía estamos en un proceso incipiente. Yo creo que estamos aún en fase de transición y precisamente por eso queríamos contar en esta ponencia de clausura, la hemos configurado así, pues con el director de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de la Vicepresidencia, que está adscrita a la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha. E invitamos a su director, a don Enrique Tenorio. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en investigación de mercados y estudios de opinión por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y, además, es funcionario del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, puesto desde el cual ha desempeñado múltiples funciones a lo largo de todos estos años. Aparte de todo ello, pues también ha tenido tiempo para ser profesor asociado en el CEU de Talavera y, como les digo, desde julio de 2015 es el director de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno de la Vicepresidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, donde se está llevando a cabo una buena labor. Todo es susceptible de mejora, pero, de decirlo así, luego, como observador y como usuario, porque ya he presentado alguna demanda de información que ha sido debidamente respondida en plazo y de manera muy diligente, y bueno, pues esto, de la misma manera que los profesores criticamos lo malo, pues también tenemos que ensalzar lo bueno. Le quiero dar las gracias en nombre de todos mis compañeros por acompañarnos y por haber accedido a impartir esta ponencia de clausura, y don Enrique tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores, especialmente al profesor San Martín, en mi nombre y en el del Gobierno regional, la oportunidad que nos da para poder hablar en esta 27 edición del Seminario de Estudios Autonómicos de una ley que ha tenido un carácter prioritario para el Gobierno regional y en la que hemos estado trabajando desde la toma de posesión del mismo a mediados de 2015. Me refiero a la Ley 4/2016 de 15 de diciembre de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, que, como conoceréis algunos, hace escasamente 40 días que ha entrado en vigor. Pero antes de entrar a hablar sobre la finalidad de la ley, su contenido y aplicación, quiero hacer algunas consideraciones sobre la importancia que tiene la transparencia en la actividad pública. En España, en los últimos años, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general han venido demandando con intensidad una mayor transparencia en la actividad pública. A día de hoy se puede afirmar que existe un amplio consenso en la opinión pública, que comparten también el conjunto de organizaciones políticas, de que una sociedad democrática, los ciudadanos deben tener un conocimiento amplio de cómo actúan los poderes públicos, considerando además que ello redunda en la mejora del funcionamiento de las instituciones públicas y es una barrera para malas prácticas y un freno para la corrupción. Existen en este sentido, además, evidencias por estudios internacionales de que los países más desarrollados y democráticos tienen los mayores niveles de transparencia en sus instituciones y que además estas son más íntegras y más eficientes. La transparencia en este sentido no es solo una obligación de los poderes públicos para con los ciudadanos, sino una necesidad si queremos una administración de calidad. Por ello, la transparencia de la actividad pública ha sido objeto de regulación en la mayoría de los países desarrollados, algunos de los cuales tienen ya una larga tradición de regulación en la materia. En España, la regulación del acceso a la información pública es muy reciente y, aunque en el artículo 105b de la Constitución española se hacía ya una referencia a la regulación legal legal del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos y que en la Ley 3092 de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común se regulaba en su artículo 37 el derecho de los ciudadanos a los mismos, el acceso se configura en esta norma sujeto a restricciones y condicionalidades sin establecer además un procedimiento concreto para ello, con lo cual la regulación no tuvo apenas consecuencias en el ámbito de la transparencia. No ha sido hasta la entrada en vigor de la Ley 19/2013, que antes aludió el profesor, de 10 de diciembre de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuando el derecho a acceso ha quedado jurídicamente regulado como un derecho en España, como un derecho ciudadano de amplio ámbito objetivo y subjetivo.
Dicha ley, la ley estatal, la ley 19/2013, ha dejado establecido el marco de las obligaciones en el ámbito de la transparencia en España con carácter de normativa estatal básica de obligado cumplimiento para el conjunto de las administraciones territoriales, de la Administración General de Estado, la Administración Autonómica y la Administración local, junto con sus sectores públicos dependientes. Aunque para la entrada en vigor en el ámbito autonómico y local se estableció un plazo de 2 años desde su publicación, es decir, no entró en vigor hasta el 10 de diciembre de 2015, es decir, hace apenas 15 meses. El conjunto de obligaciones en el ámbito de la transparencia establecidas en la Ley 19/2013, unida a la fuerte demanda de la sociedad que comentaba al principio, han supuesto ya un importante cambio en la forma de trabajar de las administraciones públicas, caracterizada tradicionalmente por cierta opacidad en relación con la información que manejaban. Y aunque es cierto que existen aún las resistencias habituales que se dan en las organizaciones burocráticas al cambio, la transparencia en la actividad de la Administración está suponiendo ya cambios irreversibles en la cultura y en la organización de las mismas. A ello está contribuyendo especialmente el impulso de la Administración electrónica que se ha ido llevando a cabo desde la entrada en vigor de la Ley 11/2007 de implantación de la Administración electrónica y que ha cobrado aún más fuerza con la reciente entrada en vigor de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, con su exigencia de comunicación electrónica y de tramitación electrónica de los expedientes administrativos. Así, esta norma prevé en su exposición de motivos que la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilitará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permitirá ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados. Transparencia, administración electrónica, digitalización son elementos que están íntimamente relacionados y que se están convirtiendo en los ejes sobre los que se está construyendo una nueva administración, una administración accesible a los ciudadanos a través de medios y soportes electrónicos y una administración digitalizada que permite y facilita la transparencia de los procedimientos y actuaciones que realiza. Pero la transparencia, que tiene de por sí un enorme valor, una importancia importante, pues supone una fiscalización por parte de la sociedad de la gestión que realizan los poderes públicos, tiene también una importancia que va más allá de esa finalidad, pues entendemos que la transparencia debe ser también la base de un nuevo modelo de gobernanza de las administraciones y de las instituciones públicas. Somos conscientes de que la desafección de los ciudadanos hacia la política y la gestión de lo público en un contexto de una larga e intensa crisis económica ha producido un cuestionamiento del funcionamiento de las administraciones y de las instituciones públicas que hace necesaria reconsiderar las formas en que éstas se gobiernan. Esa desafección además se ha visto reforzada con el estado de opinión existente en torno a la corrupción. Recientemente Transparencia Internacional, en su informe anual sobre la percepción de la corrupción en España, nos informaba sobre el incremento del índice de percepción de la misma en 2016 con respecto a 2017. Con respecto a años anteriores, 2014 y 2015. Los informes periódicos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el último de este lunes pasado, en base a las encuestas que realiza entre la población, apunta en la misma dirección. Un incremento de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, un aumento de su preocupación por la corrupción. Hoy, por ello, es más que nunca necesaria la máxima transparencia, al igual que es necesaria una nueva forma de gobernar en la que la transparencia sea uno de sus principios básicos de actuación. Una gobernanza que contribuya a mejorar la eficiencia de la Administración y su integridad, con el fin de reducir el déficit democrático que tienen y restituir la confianza de la sociedad en las mismas. Ha sido en base a estas premisas bajo las cuales se acometió por parte del Gobierno regional la elaboración de una Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, tomando como base, como no podía ser de otra forma, dado su carácter de norma básica, la Ley estatal, la Ley 19/2013. Esta ley, la 19/2013, define la información pública como contenidos o documentos que han sido elaborados por la propia Administración y también aquellos que tiene en su poder como consecuencia de su actividad o por el ejercicio de sus funciones, independientemente de su formato. Es resaltable que el objeto del derecho de acceso a la información pública es resaltable que el objeto del derecho es la información pública. Pues se habla de contenidos, lo que va más allá del acceso a documentos o archivos a los que se hacía referencia en el artículo 105b de la Constitución. A esta información, dice la ley, que tienen todas las personas el derecho a acceder según el procedimiento que se detalla en la norma y que parte de la solicitud de la misma por parte del interesado al órgano de la Administración que tiene dicha información. Pero la Ley 19/2013, además de regular el derecho de acceso mediante solicitud, regula un segundo ámbito de información, la denominada en la norma como publicidad activa. Esto es información que, por su especial relevancia, deben ser puesta obligatoriamente por la Administración a disposición de los ciudadanos a través de medios electrónicos, es decir, las webs institucionales o los portales de transparencia a los que luego me referiré. Pero la ley estatal, sin ignorar su enorme importancia al regular por primera vez el derecho a acceso a la información pública, fue objeto de importantes críticas en el momento de su aprobación.
Entre ellas, y quizá la más importante, el no haber configurado el derecho a acceso como integrante del derecho fundamental a la información y, por consiguiente, no haberse tramitado y aprobado como una ley orgánica. También ha sido criticado el no haber configurado el silencio administrativo a la solicitud de acceso a la información como positivo, sino como negativo. También insuficiencias en materia de publicidad activa, luego comentaré esto, la no regulación de los grupos de interés, la ausencia de un régimen sancionador en materia de transparencia y acceso a la información y un planteamiento desacertado y un poco errático del título de buen gobierno. Sobre la deficiencia de la Ley 19 de 2013 existen abundante literatura jurídica y cito entre ellas a las compilaciones realizadas por Emilio Guichot sobre este tema. Teniendo en cuenta estas consideraciones, quiero resaltar que aunque la Ley 19 de 2013 tiene carácter básico, en determinadas materias sí que permitía a las comunidades autónomas suplir algunas de sus deficiencias al poder adaptar la ley en su ámbito de competencias, pudiendo ampliar las materias sujetas a publicidad activa, establecer medidas y crear la organización necesaria para velar por su cumplimiento, junto a la posibilidad de ampliar las medidas de buen gobierno. De hecho, gran parte de las comunidades autónomas fueron ya acometiendo este desarrollo legal en sus respectivos ordenamientos, regulando aspectos que van mucho más allá de lo establecido en la Ley 19 de 2013. Entre las comunidades que hicieron aprobaron normas tras la aprobación de la ley estatal, la ley básica, y antes de la entrada en vigor de la misma, en 2015, están Andalucía, Canarias, Cataluña, Murcia o La Rioja, que elaboraron normas de transparencia en sus ámbitos en el 2014, y Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, que lo hicieron en 2015. Posiblemente se me olvide incluso alguna otra. En este contexto considero oportuno recordar que el Gobierno anterior de Castilla-La Mancha, aunque elaboró en 2014 un anteproyecto, a lo largo de 2014 un anteproyecto de ley, y lo sometió además al dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que emitió además su informe en enero de 2015, no llegó nunca a remitirlo a las Cortes como proyecto de ley. Por todo esto, tras las últimas elecciones regionales, el actual Gobierno de Castilla-La Mancha se puso como objetivo prioritario la elaboración de una ley de transparencia y buen gobierno en base a las premisas ya citadas, encomendando la tarea de su tramitación a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno, que había sido creada, como ha comentado el profesor Isaac, en el mismo momento de la creación del Gobierno y adscrita a la vicepresidencia del Gobierno. En la tramitación de la ley que llevamos a cabo desde la oficina y para garantizar su transparencia, en el proceso de elaboración se dio publicidad del texto en tramitación en la web institucional con el fin de que pudieran presentarse las sugerencias que se llevasen oportunas al texto, siendo presentadas observaciones por asociaciones y entidades y por ciudadanos a título personal, y entre ellos profesores de esta universidad. Muchas de estas observaciones se incorporaron al texto del anteproyecto y contribuyeron notablemente a su mejora. Destaco también el hecho de que todos los informes, documentos y borradores elaborados en su tramitación administrativa fueron también publicándose en la web institucional. Entendíamos que era importante que la elaboración de una ley sobre la transparencia fuera elaborada también con la máxima transparencia posible. Y ya en la fase final de tramitación en las Cortes Regionales, la ley fue objeto de intensas negociaciones entre los tres grupos parlamentarios, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos, y aprobada por unanimidad en el Pleno del 15 de diciembre de 2016, consenso que yo creo que hay que valorar muy positivamente. En cuanto al contenido de la ley regional aprobada, la ley establece en su artículo primero que la norma tiene, en el ámbito de la comunidad autónoma, tiene una triple finalidad, ¿no? La primera, el regular la transparencia y en su doble vertiente, de publicidad activa y derecho de acceso. La segunda, sentar las bases de un nuevo modelo de gobernanza, estableciendo los principios fundamentales para la implantación de medidas de buen gobierno, de buena administración y de gobierno abierto. Y la tercera, establecer el régimen de garantías de la ley, es decir, el régimen de responsabilidades que se derivan del incumplimiento de sus obligaciones y deberes y el conjunto de entes y órganos que se crean para garantizarla. En lo relativo a los sujetos obligados por la ley regional y las obligaciones para cada uno de ellos, tengo que señalar que la ley 19/2013, en la ley 19/2013 se establecía que el conjunto de las administraciones territoriales, es decir, la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración local, y sus sectores públicos dependientes tenían todos ellos las mismas obligaciones en materia de publicidad activa, de derecho de acceso y de buen gobierno. En nuestra ley hemos diferenciado las obligaciones de la Administración regional y su sector público, que quedan definidos en el artículo 4.1 y donde se incluye la Universidad de Castilla-La Mancha y sus entidades dependientes, de las obligaciones de la Administración local y su sector público, que queda definido en el artículo 4.2. Es a los sujetos incluidos en el 4.1, es decir, la Administración regional pública y su sector público, a quienes incumbe de manera más estricta el cumplimiento de las obligaciones de la ley regional, ampliándose para ellos significativamente las obligaciones en materia de publicidad activa y en materia de buen gobierno establecidas en la ley estatal, en la ley básica. En cuanto a los sujetos obligados en el artículo 4.2, es decir, de la ley regional, es decir, las entidades que
conforman la Administración local en el ámbito de Castilla-La Mancha, no se establecen para ellos obligaciones distintas a las que se establecían en la ley básica, en la Ley 19/2013, tanto en materia de transparencia como en materia de buen gobierno. Hemos entendido que estas obligaciones pueden ser ampliadas por aquellos municipios que lo consideren a través de sus mecanismos propios de autorregulación, es decir, de las ordenanzas municipales, respetándose así por la ley regional el principio de autonomía local. Sin embargo, los entes locales sí quedan obligados por la ley en determinadas materias, en concreto por lo establecido en el régimen de responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y por las competencias asignadas al Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, que luego iré comentando. En lo que respecta a la regulación de la publicidad activa, en la ley regional se ha señalado que la ley estatal estableció un mínimo de información que con carácter obligatorio las administraciones debían de publicar en diversas áreas de su actuación, área institucional, organizativa, de planificación, jurídica, económica y presupuestaria. Entre ellos, la ley, a título de ejemplo, establecía la obligación de suministrar información de los contratos que se realizan, incluyendo los contratos menores, dar información de los altos cargos, de sus retribuciones e indemnizaciones que perciben, sus perfiles y declaraciones de actividades y bienes. En la ley regional lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, ampliar las áreas sobre las que ofrecer información, añadiendo la relativa a ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, y, en segundo lugar, hemos ampliado o concretado la información a suministrar en cada una de las áreas definidas por la Ley 19/2013, estableciendo especialmente obligaciones en materia de contratación y en materia presupuestaria, por entender que en estas áreas es necesaria la máxima transparencia. En el ámbito de la información institucional también hemos establecido nuevas obligaciones que considero importantes y, en especial, dos: la obligación de publicación de los acuerdos de Consejo de Gobierno y las obligaciones de publicar las agendas de trabajo de los titulares de los órganos directivos de la Administración y de los organismos y entidades de su sector público, a los que luego me referiré, es decir, los altos cargos que comentaba antes el profesor Miguel, que aquí sí que quedan definidos en esta norma. Para valorar las diferencias entre las obligaciones establecidas en ambas leyes, y sin entrar en detalles, basta decir que las obligaciones establecidas en la Ley 19/2013 se concretan en poco más de 30 indicadores, mientras que la Ley regional contempla más de 150. Para garantizar que esta información importante es puesta a disposición del ciudadano, se regula en la ley el portal de transparencia de la Administración de la Junta de Comunidades. El portal se configura como una dirección electrónica específica que dirigirá al ciudadano al lugar de la web institucional donde se encuentra la información que se busca. El portal, además, tiene otra función, que es la de facilitar la información complementaria que permita al ciudadano comprenderla. Pues el objetivo no es solo dar gran cantidad de información, sino presentarla de una forma clara y actualizada, es decir, dar información de calidad. Es cierto que se han suscitado críticas a las leyes autonómicas en general y a la nuestra aún no, pero entiendo que vendrán por lo que se considera un exceso de información. Pero la práctica de cómo se está ejerciendo el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública demuestran que, por las estadísticas que manejamos después de un año de entrada en vigor de la norma en el ámbito de las comunidades autónomas y 3 en la Administración General de Estado, que el ciudadano utiliza este canal como preferente para obtener información, mientras que apenas utiliza la otra vía, que es la vía de la solicitud de acceso, vía que parece más utilizada por medios de comunicación, entidades no gubernamentales y agentes cualificados. Entiendo, por tanto, que debemos dar una gran importancia a esta vía de acceso, la publicidad activa, pues, como decía al principio, la digitalización de la información y las bases de datos existentes en la Administración permiten hacer fácilmente accesible gran cantidad de información de las actividades públicas sin apenas esfuerzo o costes para la Administración. En cuanto a la otra vertiente de la transparencia, el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, ya he comentado que la ley estatal, la Ley 19/2013, establece con carácter básico que todas las personas tienen derecho, mediante solicitud, a acceder a la información pública de la Administración. Pero, a diferencia del ámbito de la publicidad activa, donde la Ley 19/2013 establecía unas obligaciones que podían ampliarse, en este ámbito el derecho de acceso se establece con carácter básico las disposiciones sobre el procedimiento de acceso, los límites de acceso, los mecanismos de garantía de protección de los datos de carácter personal contenidos en la información pública, las causas de inadmisión de las solicitudes y el procedimiento de resolución, reclamación y de recurso. Por ello, el margen de mejora de la regulación del derecho de acceso en la normativa regional era escaso. Cuestión controvertida fue, en este sentido, la configuración del silencio administrativo a las solicitudes de acceso que se estableció en la Ley 19/2013, en sentido de considerarlo negativo, como ya he comentado. El Gobierno regional optó, en el anteproyecto que elaboró, por considerar el silencio en sentido positivo, pero finalmente, tras el informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, optó por prudencia por configurarlo en el proyecto remitido a las Cortes en el mismo sentido que la Ley 19/2013, es decir, como negativo, siendo aprobada así por las mismas.
La Ley Regional, por tanto, en el ámbito del derecho de acceso se ha limitado a recoger lo establecido en la normativa básica y a precisar los órganos ante los que ejercer el derecho, los órganos competentes para tramitar y resolver las solicitudes y el órgano independiente ante el que presentar las reclamaciones a las mismas, órganos a los que luego me referiré. La única innovación en la ley, en línea con lo desarrollado por otras comunidades autónomas, es la vinculación de la solicitud de acceso a la información pública con la solicitud de su reutilización en base a lo establecido en otra ley distinta, la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público. El objetivo de esta ley, la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público, es que una ley bastante desconocida, era ofrecer a la sociedad información propiedad de la Administración pública para que pueda ser reutilizada por la ciudadanía para añadir más valor a la misma. Hay que considerar que mucha de la información que generan las administraciones públicas y, sobre todo, su sector público constituyen un importante recurso para promover lo que se denomina la economía del conocimiento. En este sentido, la Ley 37/2007 considera que la reutilización de la información pública con fines privados o comerciales permite la circulación de información hacia los agentes económicos, fomenta la colaboración entre las administraciones públicas y la sociedad y favorece el crecimiento económico. De forma complementaria, la ley también establece que en el portal de transparencia se habilitará un espacio específico denominado datos abiertos para poder descargarse este tipo de información, datos que estarán catalogados para su búsqueda siguiendo las clasificaciones de la Unión Europea en esta materia. En cuanto a la regulación del buen gobierno, en la Ley 19/2013 viene a configurarse en un conjunto de principios, en la regulación, en un conjunto de principios de actuación aplicado a los altos cargos de las administraciones. Aquí sí que se habla de altos cargos de las administraciones en sentido genérico, pero sobre todo en un doble régimen sancionador dedicado, uno a la gestión económica presupuestaria y otro a los conflictos de intereses en los que pueden incurrir estos altos cargos en su toma de decisiones. Esta singular regulación del buen gobierno tiene carácter de legislación básica y, por tanto, de obligado cumplimiento para el conjunto de las administraciones territoriales. Y entiendo que es singular, pues se establece un régimen sancionador sobre materias no reguladas en la ley, como la económica presupuestaria o conflicto de intereses, mientras que, al contrario, no se establecen sanciones en materia de transparencia, que es el objetivo principal de la norma. Lo que ha hecho en la ley regional es, como desde el principio de la intervención, establecer un conjunto de principios y obligaciones sobre los que basar un nuevo modelo de gobernanza orientado a mejorar la integridad, la eficacia y la apertura al ciudadano de la Administración regional. Estos principios y obligaciones tienen su regulación en los capítulos de buen gobierno, de buena administración y de gobierno abierto del título 3 de la ley. En el capítulo de buen gobierno de la ley regional se establecen los principios y obligaciones que deben cumplir los titulares de los órganos de la administración de la Junta y su sector público, es decir, los altos cargos asimilados que quedan definidos perfectamente en la norma para garantizar una gestión íntegra y responsable. Entre estos principios se encuentra el compromiso de transparencia en la gestión, la de publicar las agendas de trabajo, el compromiso de rendir cuentas por su gestión y el de asumir responsabilidades por la misma. Y principios que serán ampliados con la aprobación de un código ético que se contempla en la norma y que deberá ser aprobado en un plazo de 6 meses desde la aprobación de la misma, y en el que estamos ya trabajando. El concepto de código ético en la actividad pública parte de la consideración de que lo que hacen las personas que desempeñan cargos públicos en su actividad tiene una importancia que trasciende la esfera personal y que tiene un impacto positivo o negativo para la institución para la cual desempeñan sus funciones. Y dado que la confianza de la ciudadanía en sus instituciones es un principio, es un valor público sobre el que se asienta la legitimidad institucional, consideramos que ostentar un cargo en una institución pública obliga no solo a cumplir, como es obvio, las normas jurídicas del propio ordenamiento, sino también a adecuar sus conductas y comportamientos a un conjunto de valores y principios que debe asumir. Este es el fundamento del Código Ético que deberá ser aprobado y en el que estamos ya trabajando por el Gobierno regional en los próximos meses, en el que se detallan y concretan los compromisos que deben asumir los altos cargos y asimilados a los órganos de la Administración de la Junta y su sector público en el desempeño de su actividad. Y además, para asegurar su cumplimiento, la ley obliga a firmar en el momento de su toma de posesión una declaración responsable por la que se comprometan a respetar y asumir los principios contenidos en la ley y en el Código Ético mencionado. En lo que respecta al capítulo de gobierno abierto, lo que se pretende la ley es incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones de la Administración Pública Regional en el ámbito de las políticas de su competencia. Es decir, fomentar la participación ciudadana en la definición de normas, en la elaboración de planes y programas, en el diseño de servicios públicos, en su evaluación, para lo cual la Administración deberá de abrir cauces y procedimientos para facilitarla, debiendo además de ofrecer la información necesaria para que los ciudadanos puedan tener criterios suficientes
para su participación. La transparencia entendemos que incentiva la participación y esta necesita de la transparencia para ser efectiva. Transparencia y participación están, por tanto, fuerte e íntimamente relacionadas. El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones permiten establecer procedimientos de participación a través de redes y plataformas tecnológicas, pudiendo fácilmente realizarse por esta vía consultas y por la Administración y recibir las aportaciones que los ciudadanos estimen oportunas. Aunque para una participación más efectiva, entendemos que es necesario incorporar también procesos de participación de carácter presencial y deliberativo de forma complementaria. Por ello, el impulso del Gobierno abierto a que se hace referencia en esta ley tendrá su ampliación en un nuevo texto legal en el que ya estamos trabajando desde hace meses, que es la Ley de Participación Ciudadana. El texto del anteproyecto de esta ley está publicado en la web institucional de la Administración regional. Si alguien tiene interés en conocerlo y hacer sugerencias al mismo, pues en estos momentos se encuentra en periodo de exposición pública. En cuanto al capítulo de buena administración de la ley regional, se establece como principio básico el derecho de los ciudadanos de Castilla-La Mancha a tener una buena administración y acceder a unos servicios de calidad. Para ello se establecen, entre otras medidas, la obligación de publicar por parte de la Administración regional las denominadas cartas de servicio, documentos donde se informa a los ciudadanos de los servicios concretos que se ofrecen y las características de las prestaciones que se dan, asumiendo la Administración unos compromisos de calidad susceptibles de ser invocados por los usuarios en caso de incumplimiento. Estos servicios deben ser periódicamente evaluados por la Administración en base a los objetivos conocidos para velar por su calidad y evaluación, en la que deben también participar los usuarios de los servicios, cuestión que enlaza con lo referido sobre el Gobierno abierto. Todo este conjunto de principios y obligaciones a los que me he referido en materia de buen gobierno, de gobierno abierto, de buena administración, constituyen la base del modelo de gobernanza que se pretende impulsar con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y que tiene como objetivo una administración más abierta, más íntegra y más eficiente. En el título 3 de la ley se regula también los denominados grupos de interés, siendo, creo, la segunda comunidad autónoma en hacerlo mediante ley. La ausencia de su regulación en la Ley 19/2013 fue objeto, como he comentado, uno de los aspectos más criticados, pues no solo existía una importante demanda social, sino que también los propios grupos de interés han venido solicitando reiteradamente una regulación de las relaciones de los mismos con la Administración y los poderes públicos. En la ley se consideran como grupos de interés las organizaciones y personas que se dediquen profesionalmente a influir en los procesos de elaboración de las disposiciones normativas y, en general, en la toma de decisiones públicas. La ley tiene tres objetivos en relación con los grupos de interés: identificar los grupos de interés y las características de los mismos, quiénes son, a quiénes representan, cómo se financian, asegurar la transparencia de la relación entre los mismos y los titulares de los órganos de la Administración regional y obtener el compromiso de los grupos de interés de actuar conforme a un código de conducta también apropiado. Por ello, la ley establece que para que estos grupos puedan acceder a los altos cargos de la Administración regional deberán obligatoriamente inscribirse en un registro de grupos de interés cuya creación está prevista en la ley en un plazo de 6 meses de la entrada en vigor. Las agendas de los altos cargos que señalaba anteriormente deben ser públicas, garantizan la transparencia de los contactos de los titulares de las agendas de trabajo con los grupos de interés. La regulación del grupo de interés se completará además en base a la disposición adicional primera, punto tercero, cuando las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha regulen también, pero en su ámbito de actuación, su relación con los grupos de interés y un registro propio. Finalmente, voy a referirme al régimen de garantías para el cumplimiento de la ley que se establecen en la misma, es decir, el régimen de responsabilidades que se derivan del incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la norma y los entes y órganos que se crean para velar y garantizar su cumplimiento. Con respecto a lo primero, se incluye en un capítulo de la ley un régimen de responsabilidades que contempla infracciones en 4 materias: las que se refieren a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública, que, como he comentado antes, es inexistente en la norma estatal, y esto también quedan afectados en este sentido los ayuntamientos, la administración local; las que se refieren al buen gobierno, al gobierno abierto y a la buena administración; las infracciones en materia de grupos de interés y las infracciones en materia de reutilización de la información pública. Las infracciones se tipifican según su gravedad y establecen las sanciones, los sujetos responsables y otros aspectos del procedimiento sancionador que no voy a detallar, pues entiendo que lo importante es hacer constar que existe un régimen sancionador por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la norma, que a veces inexistente, muchas veces cuando se establecen o se regulan normas. En cuanto a los entes y órganos que se crean para el cumplimiento de la ley, se regulan por una parte los órganos de la Administración regional de la Junta y por otro lado el organismo independiente que debe velar por el cumplimiento de la ley y que queda adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha, las Cortes regionales. Con respecto a los primeros, la base de la organización son las denominadas unidades de transparencia, que, dependientes en el caso de la Administración regional de las Secretarías Generales de las Consejerías,
tienen como función vigilar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, cuya resolución corresponde a las secretarías generales de las que dependen. En segundo lugar, la Oficina de Transparencia se configura como el órgano para la promoción, diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sobre la transparencia y la administración regional. Y, en tercer lugar, y para coordinar en este mismo ámbito las medidas de transparencia, se crea un órgano colegiado, la Comisión Interdepartamental para la Transparencia, donde se integra la Oficina de Transparencia, los titulares de las Secretarías Generales de todas las consejerías, así como los directores generales competentes en materias relacionadas con la transparencia. A estos órganos se une finalmente un órgano independiente, como he comentado, y externo a la Administración de la Junta, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, que se adscribe en la ley a las Cortes de Castilla-La Mancha. Las funciones del Consejo son, entre otras, las siguientes: velar por el cumplimiento de la ley, interpretar dudas y formular recomendaciones e instar la incoación de expedientes sancionadores en base al régimen establecido en la norma. A estas funciones se une la de resolver las reclamaciones contra resoluciones que denieguen total o parcialmente la solicitud de acceso a la información pública emitidas tanto por la Administración regional y su sector público como por la Administración local y sus entes dependientes. El Consejo se ha configurado a través de dos órganos colegiados, la Comisión Ejecutiva y un órgano de apoyo a la misma, la Comisión Consultiva. La primera, la Comisión Ejecutiva, estará compuesta por una presidencia y dos adjuntías que deberán ser nombradas por las Cortes regionales por mayoría de 3/5, de entre expertos de prestigio reconocido y sin afiliación política, sin afiliación a partidos políticos, en personas independientes, y que además el nombramiento se extiende por 5 años. La Comisión Consultiva, por su parte, estará integrada por hasta 14 expertos en materia de transparencia y buen gobierno, que serán designados por las Cortes de Castilla-La Mancha, por la Administración Autonómica, el Consejo Consultivo, la Universidad, la Federación de Municipios y corporaciones de derecho público, entidades también representativas de los intereses económicos y sociales. Entendemos que esta configuración y el procedimiento de elección garantiza la independencia del Consejo, lo que es esencial para garantizar el cumplimiento de la norma. Y ya a modo de conclusión, la ley ha entrado en vigor hace escasamente 1 mes y medio y estamos en un momento crítico, como también comentaba antes Isaac, en el sentido de que la ley nos da un plazo de 6 meses para su aplicación. Se ha constituido ya las unidades de transparencia, la Comisión Interdepartamental y la Oficina de Transparencia ha asumido las funciones que le correspondían. En los próximos meses entrará en funcionamiento el nuevo portal de transparencia, que contendrá gran parte de la información que obliga a la ley en materia de publicidad activa en lo que respecta a la Administración regional y sus organismos autónomos. También en un plazo de 2 meses habremos regulado ya el registro de grupos de interés y aprobado el código ético al que se ha hecho referencia en el capítulo de Gobierno y cualquier otra norma que sea necesaria para aplicar la ley. En cuanto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el único de los órganos que aún no está constituido, la ley daba un plazo de 6 meses a las Cortes regionales para su puesta en funcionamiento. Sabemos que las Cortes están trabajando en su reglamento, que es necesario para poder constituirle y que su constitución será, por tanto, una realidad en los próximos meses. En todo caso, una de las funciones más importantes del Consejo, que son las resoluciones de las reclamaciones a las que me refería, están siendo realizadas por el Consejo Nacional, en este caso de Transparencia y Buen Gobierno, en virtud de un convenio establecido por la Vicepresidencia de la Junta y el Consejo en enero de 2016, en base a una disposición transitoria de la Ley 19/2013. Y en lo que respecta a leyes complementarias, la Ley de Participación Ciudadana a la que me refería se encuentra ya en trámite de exposición pública y espero que esté aprobada a lo largo de este año. Su entrada en vigor será un importante incentivo en la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la Administración regional y en el desarrollo del Gobierno abierto que he comentado. Espero que también en un plazo de tiempo razonable se apruebe la Ley de Gobierno al que hacía antes alusión el profesor, y en la que se hacen también referencias en la Ley de Transparencia en determinados artículos que no han podido cerrarse precisamente en la ley, precisamente por estar regulados en la ley de Gobierno, y como son aspectos del régimen sancionador y otros relacionados con el buen gobierno, como la regulación de los conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidad de los altos cargos. Una vez cerrado el desarrollo normativo, hay efectos de la norma que se verán de inmediato, relacionados más directamente con el tema de la transparencia, pero otros relacionados con la gobernanza tendrán, obviamente, efectos más a largo plazo. Pero, como decía al principio de la intervención, la profundización en la transparencia en la actividad pública es un proceso ya irreversible que, unido al impacto que tenga el desarrollo de la administración electrónica y el modelo de gobernanza que impulsa la ley, nos va a llevar a una administración muy diferente al modelo tradicional de administración, una administración más abierta, más íntegra y más eficiente y, consecuentemente, más valorada por los ciudadanos y, por ello, más legitimada a lo que consideramos el fin último de la norma. Nada más por mi parte. Espero que haber ofrecido una visión de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la región y sus implicaciones y su aplicación. Muchas gracias por su atención. Sí.
Muchísimas gracias por esta exhaustiva presentación de la Ley Autonómica de Transparencia y Buen Gobierno. Abrimos un último turno de preguntas. Yo la verdad es que, en fin, la transparencia es uno de mis temas de investigación y de interés. Y simplemente voy a hacer dos comentarios muy breves y voy a plantear una pregunta. En este ámbito se da una paradoja, y es que es cierto que ha habido, y se vio muy bien con la Ley Nacional Estatal, una amplia participación en el proceso de elaboración de la norma, que luego nos ha correspondido con un amplio ejercicio del derecho de acceso. Por tanto, una de las mayores preocupaciones del Consejo Estatal de Transparencia, que yo creo que también es una preocupación autonómica, es cómo conseguir que los ciudadanos nos impliquemos, y particularmente los jóvenes, en el ámbito de la Ley de Transparencia, en el sentido de plantear solicitudes de acceso e incluso poner en aprieto a la Administración cuando ello sea necesario, ¿no? Quizás aquí una de las lagunas o de los déficits que tenemos es fomentar esa cultura de la participación, donde todavía estamos, o de la que todavía estamos lejos. El segundo comentario, relativo a los indicadores de transparencia. Es cierto que esta ley estatal incrementa considerablemente con respecto, esta ley autonómica incrementa considerablemente con respecto a la ley estatal las obligaciones de publicidad activa, lo cual yo creo que es positivo. Pero el problema que tenemos con los indicadores, sobre todo tal y como se están midiendo por parte de algunos organismos, no públicos sino privados, y en este sentido yo creo que la propuesta que ha hecho el Consejo Nacional de Transparencia de querer medir por sí mismo es positivo. Claro, el problema es que a veces nos quedamos solo en la fachada. Tiene una parte positiva, que es que fomenta la participación y fomenta la creación de una cultura de la transparencia y fomenta, por tanto, la preocupación. Todos los órganos públicos que van a ser evaluados, el día en que se va a conocer los índices de transparencia, pues, en fin, tiemblan, ¿no? Pero no menos cierto es que se está midiendo mal, porque no se miden todos los extremos que implica la transparencia, entre otras cosas, algunos como la reutilización. Y yo siempre digo, y alguna vez lo he comentado con alguno de los presentes, que quizás la primera entidad que debería inscribirse en este registro de grupos de interés, en este registro de lobby, son las propias entidades de tipo Transparencia Internacional, que hacen una buena labor, pero no dejan de ser también un grupo de presión que debería estar debidamente inscrito. Bueno, estos son simplemente dos comentarios anecdóticos, pero mi pregunta sería relacionada con el Consejo Regional de Transparencia, que yo creo que es para mí el órgano clave. Es cierto que esa comisión interdepartamental puede hacer una buena labor, como la que está haciendo la Oficina de Transparencia, pero para mí el órgano definitivo va a ser el Consejo Regional de Transparencia. Y una preocupación jurídica como profesor de Derecho es si hay que crearlo con personalidad jurídica o no. Para quienes no lo conocen, se dio una circunstancia un poco extraña, en el sentido de que el artículo que regula en la Ley de Transparencia la naturaleza de este órgano, a diferencia de lo que ocurría con el proyecto, incluso durante la tramitación en las Cortes, se ha eliminado la expresión personalidad jurídica. Es un órgano que está dotado de autonomía, pero no tiene personalidad jurídica propia. En cambio, en la exposición de motivos se dice que sí. Por tanto, aquí está el debate jurídico. Ese es un órgano que ha de ser creado con personalidad jurídica propia, porque así lo dice la exposición de motivos, aunque no diga el contenido del artículo que lo regula, o no. Y esto es algo absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque ¿a quién imputamos sus decisiones? Si es un órgano con personalidad jurídica propia, aunque esté adscrito a las Cortes, no deja de ser una entidad administrativa y, por tanto, bueno, pues sus decisiones son impugnables, se imputan a un órgano de control que, no olvidemos, está sustituyendo las reclamaciones administrativas, está sustituyendo vía reclamación los recursos administrativos de la Ley 39. En cambio, si no tiene personalidad jurídica propia, estamos imputando sus decisiones a las Cortes. Por tanto, tendríamos Cortes regionales, órgano legislativo, que está controlando en vía de reclamación actuaciones de la Administración. ¿Y quién impugna esas decisiones en vía judicial? ¿Qué órgano conoce? Yo creo que aquí hay un tema de debate muy interesante, fruto probablemente, o sea, no querido por el legislador, pero bueno, simplemente la pregunta, por reformularla otra vez, es ¿personalidad jurídica propia sí o no? Bueno, es un tema jurídicamente complejo. Vamos a ver, en primer lugar, de todas formas, he comentado que la ley ha sido objeto, obviamente, de participación y también de consenso. Eso supone que una ley que se somete a estos procesos abiertos acaba creando desajustes. Se ha creado ahí, tú has observado uno, hay algún desajuste más, obviamente. A mí me ocurrió con otra ley que tramité, la ley de estadística en su momento, que también tenía 2 o 3 desajustes tremendos, ¿no? Pero obviamente la ley está abierta y las Cortes al final, además, pues como que son los que tienen capacidad, pues acaban tocando algo. Efectivamente, ha quedado rastro ahí, como tú comentabas, de que la ley, el legislador planteó, al Gobierno en este caso, ¿no? En el anteproyecto planteamos la creación de un organismo, un organismo autónomo, aunque adscrito a las Cortes.
al final, en último momento, en las Cortes Regionales se varió eso. Bien, no sé exactamente las consecuencias jurídicas que tiene, pues esto es discutible. Yo hablo contigo y pone muchas pegas, otras personas entienden que no es tan importante. Yo entiendo también que va a ser importante también las personas que estén ahí. Es decir, las críticas que se hicieron al Consejo Nacional de Transparencia, que sí que era un órgano independiente, pero vinculado a la Administración, fueron enormes. Decían que el Consejo Nacional de Transparencia no iba a ser independiente, y sin embargo ha demostrado, Esther Arizmendi como directora y su equipo, que ha demostrado ser absolutamente independiente, se ha enfrentado a la Administración, ha hecho una promoción o una interpretación de la norma muy amplia, sobre todo el derecho de acceso, y entiendo, por lo tanto, que muchas veces no es tanto aspectos jurídicos como también este tipo de elementos que te he comentado. Entiendo que el hecho de que se esté adscrita a las Cortes, el hecho de que se necesite su consenso, el consenso para el Consejo de todos los grupos parlamentarios para el nombramiento de los que van a ejercer la función ejecutiva, yo creo que va a ser un importante elemento. La parte técnica la tendrán que resolver las Cortes, y yo creo que están trabajando en ello en el reglamento que se tiene que elaborar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sin solución de continuidad, voy a pedir a los 2 miembros presentes del jurado que suban a la mesa, porque vamos a dar lectura al fallo tal y como está previsto en el programa y clausuramos.